It's been 1.5 years since COVID-19 was officially declared a pandemic, at least here in Argentina. Everything came to a standstill. People were forced to stay home and shops were forced to shut their doors. One of those shops was Carlos Ruiz's iconic store, set in the heart of Mataderos and visited by hundreds of people from all over the world. It was the first time in over 4 decades the shop had shut its doors. Last year was tremendously challenging and hard, and there have been remarkable stories of human resilience and hope. Restrictions were finally lifted, so we came down here with the Paninaro team to meet Carlos for the opening of his shop and to ask him how he dealt with lockdown, what he did during these long months, what kept him busy and motivated at his age, and what and who he missed the most. Hola Carlos, estamos nuevamente acá en el negocio. ¿Qué se siente estar de regreso? Bueno, para mí era algo que pensaba cuándo realmente se iba a concretar. Si bien esta pandemia se extendió mucho más de lo que yo pensaba, el corte fue muy violento para mí, muy sorpresivo. No pensaba que iba a ser y tener esa magnitud, ¿no? Nos aisló totalmente. No estábamos acostumbrados a este tipo de vida, que nos modificó totalmente nuestra forma de vivir en un país que nos considerábamos libres y nos permitió, creo que de alguna manera, saber apreciar lo que es la libertad. ¿Cuál fue su reacción cuando se anunció la cuarentena y el cierre de todos los negocios en Buenos Aires y en toda la Argentina, ¿no? Yo pensé que no iba a ser tan prolongada y que muy pronto nuestros científicos en el mundo iban a lograr encontrar hasta ese momento no se hablaba de vacuna, sino simplemente un tratamiento. Y bueno, después pasamos al paso de la vacuna y vimos que se fue prolongando y ya la incertidumbre era mayor, no saber cuándo podía tener la aparición de la vacuna y cuándo iba a aproximarse el corte de esta forma de vivir. ¿Qué hizo todos estos meses? Hice muchas cosas, hice experimentos inclusive conmigo mismo. Y uno de los experimentos que hice conmigo mismo era tratar de vivir totalmente prescindiendo de los tiempos, fundamentalmente del reloj. Y una de las cosas que traté de hacer fue salir de la rutina que normalmente tenía con horarios para despertarme, para desayunar, para almorzar, para todo, ¿no? Y dije, voy a cambiar. Y el cambio consistía en prescindir del reloj, inclusive de los días en que uno se encontraba. No sabía ni cuándo era un feriado, no sabía absolutamente nada. Por lo tanto, decidí dormir cuando tenía sueño, comer cuando tenía hambre y no estar volviendo al viejo esquema que tenía. Probé, me costó enormemente y puedo asegurar que realmente cuando a uno lo sacan de ese programa la cosa se complica. Uno no cree que puede ser así, pero hay trastornos que a uno lo sacan de su rutina y se pierde la noción del tiempo y vive en contramano. Cuando yo necesitaba algo, en ese momento yo, por ejemplo, estaba en otro horario ya porque yo había decidido dormir cuando no tenía sueño, comer cuando no tenía hambre o hacer otras cosas cuando realmente las necesitaba, pensaba. Y eso me complicó la vida. No es fácil, realmente no es fácil. Así que tuve que retornar al viejo esquema, porque cuando yo necesitaba algo, por ejemplo, todo el mundo estaba en otra cosa, estaba en sus sueños, y ya era de noche y para mí en ese momento por ahí estaba tratando de desayunar. Así que las cosas estaban complicadas para mí. Entonces decidí, luego de 30 días, volver al viejo esquema. Eso es lo que me pasó. ¿Los coleccionistas de alrededor del mundo siguen contactándolo, Carlos? Sí, totalmente. Más de lo que yo pensaba, inclusive gente que yo realmente inclusive ni siquiera tenía contacto directo,
sino a través de ellos, entre colegas, sabían de mi existencia y realmente me demostraron que me aprecian, me conocen, si bien no trataron conmigo, pero ya conocen a través de mi historia y realmente me alentaban a seguir en la lucha y que tratara de volver lo más pronto posible. ¿A quién y qué extrañó durante estos largos meses de cuarentena? Yo extrañé mucho, indudablemente, al quedarme totalmente aislado de mi familia más íntima, es decir, de mi hijo, de mis nietos, de mis hermanos, todo, y yo vivía solo. Entonces, como las restricciones eran muy controladas, hacían que uno vivía privado totalmente de su libertad y las cosas se complicaban enormemente. No era fácil sobrellevar eso, más estando solo. Yo creo que si uno estuviera acompañado, bueno, discusiones, charlas o lo que fuera hacen de que el tiempo pase, pero al estar solo la cosa se complica. Siempre dijo que el documental le cambió la vida en un momento difícil. ¿Es este un nuevo comienzo para usted? Esa persona que me dijo que mi vida iba a cambiar era Gary Aspen. En un momento me dijo, Carlos, luego de esta visita, de alguna manera tu vida va a cambiar. Yo no entendí lo que me quería decir y realmente creo que es una persona de alguna manera visionaria y sabía qué es lo que él tenía entre manos proyectado como para hacerme conocer a mí. Y realmente me cambió la vida. El año pasado se cumplieron 5 años del lanzamiento de las zapatillas Adidas New York Carlos Ruiz. ¿La gente le sigue preguntando si aún están disponibles? Hay gente que realmente descubren no hace mucho tiempo y piensan de que todavía está en el furor del momento como era cuando recién se iniciaba todo este despertar en cuanto al interés por el coleccionismo y de los coleccionistas en conocerme y todo ese tipo de cosas. Indudablemente que sí. ¿Qué mensaje le enviaría a los coleccionistas hoy? ¿Les diría que sigan visitándolo, que vuelvan a Argentina? El coleccionismo tiene un mundo muy especial para mí, que los empecé a conocer realmente. Son gente muy sensible a muchas cosas. En su sensibilidad muestran la apreciación de un producto, por ejemplo, de que ellos están coleccionando. Y se sorprenden de que cuando lo encuentran y se ponen mal cuando no lo encuentran. Veo que también están elaborando un mundo donde hay compensaciones entre ellos a través de los canjes. Me parece excelente. ¿Qué le pareció la revista? Lo tenemos a usted ahí en la primera edición. Me pareció excelente. Jamás pensé de la magnitud que podía tener en cuanto a información esta revista y realmente los felicito. Y en cuanto a lo particular, a mí me sorprendió enormemente. ¿Por qué no nos cuenta las sorpresas que recibió el día de su cumpleaños? Me sorprendió recibir el saludo y las buenas intenciones, los deseos de buenas intenciones hacia mí, de gente que yo realmente ni imaginé que podían simplemente pensar en eso. Pero me inundaron desde el teléfono a las notas, inclusive a través de sus páginas. Ha sido para mí realmente algo que jamás pensé que podía darse. Por lo tanto, estoy muy agradecido, muy contento. Siempre estaré agradeciéndole a esta gente sus buenas intenciones hacia mí. Muchas gracias por recibirnos, Carlos, nuevamente en su local. No, por favor, gracias a ustedes y que sigan con muchos éxitos.